Buenas noches, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a continuar con el signo de Virgo. ¿Sí me escuchan aquí? No. ¿Sí? Bueno, con el signo de Virgo en nuestra astrología hermética. Queremos agradecer a Miriam, a la doctora Leonor, por su apoyo al canal durante este mes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar a esa astrología hermética que, como decíamos en la conferencia pasada, buscamos reconquistar esas 12 partes de nuestro ser. Ojalá que en el transcurso de este pequeño curso podamos ir rompiendo hasta estructuras mentales que a veces tenemos de muchas veces clasificar a las personas por su personalidad de acuerdo a su signo, cosa que no es que no esté bien conocer, sino que vayamos más a fondo y encontremos ese trabajo interno de cada signo que nos corresponde a todos y que basados también en el signo zodiacal en el que hemos nacido podamos encontrar esa misión más específica en nuestra vida por las características, porque no es casualidad, pues el signo con el cual hemos nacido. Yo me preguntaba, digo sin más preámbulo, pero no lo puedo evitar, me preguntaba el otro día, decía, bueno, ¿y qué sucede con los niños ahora que ya no nacen en forma natural, ¿no? Sino que ya les programan un día para nacer? Pues como quiera están naciendo bajo esa influencia, pero pues de una forma cada vez menos libre, ¿no? Hasta en el nacimiento se nos está quitando ese libre albedrío. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? El día de hoy entonces tenemos al signo de Virgo que rige según la regencia de las fechas, como les hemos dicho, y luego lo preguntan por ahí por YouTube o por internet, se los compartimos nuevamente. El maestro nos da estas fechas y nos basamos en su libro de astrología hermética. Si alguien tiene duda específicamente sobre qué signo es, porque nació el día justo 23, 24 o los días que están en el cambio de signo, pues lo que necesita es sacar una carta astral. Pero de antemano les digo que tendrá influencia de los dos signos zodiacales, ¿verdad? Y bueno, rige del 24 de agosto al 23 de septiembre. Y vamos a estudiar a la Prakriti, que es nuestra madre divina, las 3 gunas y las características de este signo. Si podemos pasar a la siguiente slide. Es una conferencia amplia, espero que podamos terminar, pero si no, pues tendremos el jueves una continuación. El metal que le rige pues es el mercurio precisamente, o el azogue. Su piedra es la esmeralda, su color el amarillo, elemento tierra, su planeta es Mercurio, aunque los astrólogos oficialmente mencionan que por ahí, bueno, es un signo que tiene también una regencia secundaria con un planeta llamado Vulcano, pero que como no está dentro todavía del espacio de influencia, pues su planeta es Mercurio. Y bueno, dentro de los 7 planetas principales es precisamente su regencia Mercurio. Virgo rige dentro de nuestra anatomía física oculta también los intestinos y el bajo vientre, y su palabra clave es la razón. En la siguiente slide, luego vamos a regresar a estas características, pues vamos a comenzar con la inspiración maravillosa, excelsa, vamos a decir así, siempre del maestro Samael, que nos menciona sobre este signo. Precisamente Virgo es el signo de la Virgen. Ese es de hecho su simbología, su nombre, es el signo de la constelación de la Virgen. Virgo es la matriz, y nos dice el maestro Samael, según inspirado en los orientales, en los indostanes, en el Bhagavad Gita, dice que la Prakriti es la gran madre del universo, la substancia primordial de la cual se ha creado todo. La madre naturaleza, la madre universal, el origen de toda sustancia, la sustancia única que da vida. Dice, todo nace y todo muere, todo nace, todo se disuelve en el seno de la Prakriti. Prakriti, que es la representación de ese segundo aspecto de la creación, que es la madre. A nivel del tarot encontraríamos la segunda carta, pues la sacerdotisa precisamente, y dice es la matriz.
En esa matriz se gestan mundos, universos, creaciones, cosmos que nacen y que mueren, que se expanden, que se recogen en esas palabras orientales que llamamos el Mahavantara y el Pralaya. En ese Pralaya o gran noche cósmica todo está en quietud, está recogido, está en semilla, vamos a decirlo así, y en ese Mahavantara, ese gran día cósmico, esa gran manifestación de la creación, pues surge la vida precisamente, y es esta Prakriti que durante la noche cósmica es una sola sustancia, dice el maestro Samael, es única, unitotal, íntegra, pero es precisamente en la manifestación cuando la madre, vamos a decirlo así, se diversifica en tres aspectos simbólicos, que es la madre divina en el aspecto del cosmos, del infinito, la madre del universo, Nuit entre los egipcios, aquella que tanto veneraron, aquella que tanto mencionaron en sus rituales, oh Nuit, inconfundida, belleza, ¿verdad? Que nadie hable de ti en la forma mariposa divina, porque esa madre no tiene forma, es la creación misma. Después viene el espacio de la Madre Divina como la naturaleza que nos rodea. Su manifestación de esa Prakriti es la gran naturaleza que nos rodea con todas sus leyes. En el retiro decíamos que tuvimos sobre la introducción al Pistisofía, podíamos estudiar cómo esos libros apócrifos, el mismo Jesucristo hace gran importancia en cumplir las leyes de la Madre naturaleza, porque si nosotros no cumplimos esas leyes no podemos trascender. Y después viene lo que es la Madre Divina particular en el hombre. Y dice entonces el maestro Samael, estas son las tres Marías del cristianismo, son las tres formas, vamos a decir, en las que la Prakriti se manifiesta en la creación. Ella es la sustancia primordial, la matriz. Perdón, vamos a pasar a la siguiente slide. Todo lo que nos rodea es manifestación de la Prakriti. Toda la creación, toda la materia es manifestación de esa madre cósmica universal. Y esta madre cósmica universal, cuando está recogida, cuando está en ese pralaya o noche cósmica, contiene en sí misma, dicen los indostanes, lo que llaman tres gunas. De esto vamos a dar una conferencia aparte, porque sería muy largo explicar estas tres gunas, que para el indostán o en los textos antiguos de ese Bhagavad Gita se mencionan como tres cualidades o tres atributos de esa madre, de esa Prakriti. Ella se manifiesta o tiene tres cualidades, atributos. Y también guna significa lo que te ata, algo que te ata, ¿saben, verdad? Lo que te amarra, vamos a decirlo así. Y estas manifestaciones o cualidades o atributos de la madre, de la Prakriti, cuando está en esa noche cósmica son perfectas, están equilibradas. No hay desequilibrio, por lo tanto no hay manifestación. Dice el maestro Samael y dicen los textos orientales, indostanes, antiquísimos, que cuando esas tres gunas se desequilibran, cuando se comienzan a mover y se desequilibran, viene la manifestación. Y en esa manifestación todo lo creado tiene estos tres atributos o tres cualidades de la materia. Y por materia no nos referimos a la materia que estudia nuestra ciencia actual, porque la ciencia actual desconoce mucho sobre la materia todavía, pero sí nos referimos a toda la creación. Todo lo que nos rodea tiene estas tres cualidades de la Prakriti, o tres gunas, que se pueden manifestar en nosotros a nivel del ser humano, incluso a nivel físico, emocional y mental. Y dicen los indostanes,
Una de esas tres gunas es sattva. Es lo puro, lo luminoso, lo bueno. Está ligada a la conciencia y nos ata, fíjense bien, nos ata a la felicidad y al conocimiento. Aunque sea maravillosa, si esta guna se desequilibra, nos trae a la creación, lo cual nos hace recordar, alguien preguntaba por internet incluso, esos textos antiquísimos de la misma Biblia, donde dice que el hombre fue tentado para poder obtener el conocimiento, ¿verdad? Ese conocimiento de los dioses. Y dicen los psicólogos y dicen los textos griegos, etcétera, etcétera, que nosotros somos Dios manifestado porque Dios se quiso conocer. Y en el momento que Dios se quiso conocer, vino la creación, creó un espejo, que al principio es puro, que al principio está entero, nadie lo va a negar, pero ya en la misma creación te ata a la felicidad y al conocimiento. No es un mal anhelo, ¿verdad que no? Pero aún así te ata, dice. Luego tenemos la guna que se llama rayas. Esta es pasional, es la fuerza pasional, la parte emocional, la fuente, dice, del deseo y del apego. Nos ata a la acción, a la acción. Nosotros en la misma creación, pues tenemos, o sea, que dirigirnos a la acción de alguna manera, tenemos que hacer. Y la guna tamas es la ignorancia, la alucinación o hipnotismo o sueño de la conciencia, vamos a llamarle así. Ata a la inadvertencia, es decir, a la pereza, al sueño, a la inercia, básicamente. Esto es parte de la creación desde que la creación se manifestó. Y esto es algo que, como les decía, vamos a necesitar reflexionar en forma muy profunda. Por eso necesitamos pues una conferencia aparte. Pero en la siguiente slide vamos a continuar hoy dando los pormenores de estas tres gunas y tratando de comprender un poquito más. Sattva se conoce como la estabilidad, es una manifestación, un atributo de la Prakriti, un atributo, digamos, de la propia materia, donde dice que al ser estabilidad o que al buscar el conocimiento, etcétera, como mencionábamos, el fruto de esta guna es la pureza, la armonía, la bondad, la sabiduría y la acción justa. Aquí pues vamos a encontrar inspiración de todo tipo, ¿no? Los orientales saben, y ustedes lo han escuchado también en las conferencias, que existe el karma yoga, es decir, el trabajo de la acción justa, de la acción correcta para no generar mal karma que practican algunos orientales y que de alguna manera trae algo positivo, pero no te liberas todavía, ¿verdad? Y eso es interesante. El trabajo con el karma, nos dice el maestro Samael, es el trabajo del iniciado, del gnóstico, que dice tienes que saber hacer negocios con la ley. Una buena acción siempre va a traer un buen resultado, pero eso no te libera. No quiere decir que una buena persona ya se liberó. Y de hecho, en la inspiración que nos da el maestro Samael nos dice, hay personas tan buenas personas que al desencarnar, una vez han cumplido sus 108 vidas, si no tuvieron la búsqueda de la liberación, el trabajo interno, el nacimiento segundo, igual van a los mundos inferiores. Y eso es difícil de comprender. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente fue buena persona, pero no se liberó. Su peligro, dice, por lo tanto, es quedar atrapado en el laberinto de las teorías. Esto nos lo dice el maestro Samael, no propiamente los hindustanes, sino que el maestro Samael nos dice, esta guna maravillosa, es como decir, bueno, cuando nosotros buscamos esas dimensiones superiores, por ejemplo, quien estudia el mundo de las causas, pues puede conocer cuántos átomos hay en esta materia, puede saber cuántos cabellos tiene en su cabellera, dice el maestro Samael, puede saber las líneas de su mano, puede conocer la ciencia maravillosamente, pero si no se libera, también ahí nos quedamos atrapados. Es decir, saber no lo es todo.
pero es una primera también búsqueda. Dice su alimento, las personas que tienen un temperamento suático, dice el maestro, tienen la tendencia a una alimentación muy sana. Dice en los indostanes que el alimento de esta guna es precisamente los granos, las frutas, las flores, todo lo que contiene amor. Aquello que hemos ido perdiendo nosotros en esta humanidad. Recuerden ustedes esas épocas en que el hombre iba y con toda veneración sacaba de la madre naturaleza, de esas seres, por ejemplo, según los griegos, los cereales, y con mística devoción recogía la semilla, preparaba el alimento y con amor, ¿verdad? Pues se alimentaba. Ese es el alimento sátuico, que quiere decir que nosotros estamos ya muy alejados de este tipo de alimento, ¿verdad? Eso que ya no le damos el contenido de amor a nuestros alimentos. Porque les digo, la guna se manifiesta en toda la creación, porque es parte esencial, es un atributo de la materia misma, de la creación. Y dice el maestro Samael, aquellos que tienen el temperamento sátuico, al desencarnar, por el hecho mismo de haber conquistado ese nivel interno, van a ese mundo de vacaciones. Cuando nosotros estudiamos el rayo de la muerte, recuerdan ustedes también que mencionamos que hay personas que al desencarnar por sus buenas obras, por sus buenos frutos, aunque no se han liberado, tienen el derecho de ir a tomar esas vacaciones en ese nirvana, en esas dimensiones superiores o mundos moleculares, donde el alma se llena de sapiencia, de sabiduría, precisamente para regresar. Obviamente no se ha liberado, pero regresa después de esa vacación del alma, de esa vacación del alma, de ese descanso del alma, de ese descanso de las encarnaciones, y regresa con fuerza, con anhelo. Dice el Pista y Sofía, toman del cáliz del anhelo. En la siguiente slide vamos a ver que la runa rayas o rayásica nos representa, entonces decíamos, la acción, el movimiento. Es parte del equilibrio de estas tres gunas, y dice, su fruto es actividad, su fruto es emoción. Y desgraciadamente aquí vamos a ir comprendiendo por qué el maestro Samael nos dice tan claramente que la emoción provoca sufrimiento, porque la emoción está atrapada en el ego, o el ego tiene atrapada la emoción. Sí. Están preguntando aquí, ¿la palabra buena es un concepto vano? ¿Es mejor una persona correcta? Sí, el bueno y el malo ya sabemos, ¿verdad? De ser mala persona a ser buena persona, preferible ser buena persona, pero no lo es todo. Es un concepto efectivamente que se usó porque realmente no hay eso bueno ni malo, hay mucho malo dentro del bueno, de la buena persona hay mucho de malo, ¿no? Eso ya sería una cuestión más de estudio psicológico, pero por lo menos el karma yoga nos habla de que acciones justas provocan resultados positivos en nuestra vida. Y dice entonces sobre la guna rayas que es el origen del deseo en nosotros. Su peligro es fortificar al ego. Cuando no tenemos equilibrada la acción, la comprensión del por qué hacemos las cosas en nuestra vida. Ahora vamos a ir comprendiendo también por qué la Madre Divina tiene 8 virtudes, las 8 virtudes de Kundalini. Entre ellas nos dice recta acción, ¿verdad? Y nos dice entonces que cuando esta guna está desequilibrada, cuando la acción no es correcta, no es justa, cuando estamos llenos de emociones, y como decíamos en la plática pasada, hoy mi corazón me dice una cosa, mañana me dice otra, y vivo lleno de emociones que le llamamos corazón, pero que no sería correcto, pues esa acción provoca el alimento, la fortificación de un ego, si nosotros lo vamos analizando psicológicamente en forma profunda. Toda emoción que no lleva el sustento de ese equilibrio con esa guna de sabiduría siempre va a fortificar el ego. El peligro de esta runa, dice el guna, en esta plática que nos da el maestro, es
que con las emociones fortificamos al ego. Recuerden que las emociones inferiores nos vuelven mentirosos. Recuerden que las emociones son reacciones, explosiones muchas veces, o en el caso nuestro, en ese 97% egoicas, ¿no? Su alimento, el tipo de alimentos de este temperamento es todo lo que es así como pasional también en los alimentos se puede ver, y nos dice, es una persona que gusta mucho de mucho chile, mucho picante, casi aquí en México, ¿verdad? Decía alguien que conocimos de Brasil, los mexicanos comen comida de dragón, le echan chile hasta la fruta, ¿no? Excesivamente salado, excesivamente dulce, todo lo que es este contraste en la alimentación, demasiado gusto, nos lleva a fortificar este tipo de cualidad de la materia, que es esta guna. Y ahí vamos, ¿por qué mencionamos el alimento? Porque Virgo rige precisamente el vientre, el estómago o el bajo vientre. Y bueno, vamos mencionándolo. Dice el maestro que es bien sabido por aquellos iniciados que al desencarnar las personas de temperamento rayásico se reincorporan inmediatamente. Como no son reflexivas, como solo es emoción, acción, hacer, pero sin saber por qué, este tipo de temperamento nos provoca tanto apego que inmediatamente nos encarnamos. Es decir, no hay vacaciones, no hay descanso, es que naces y a los 3 días simbólicos, según el rayo de la creación, ya estás encarnándote en una nueva matriz, y no es que ya estás conectado desde antes, ¿no? Y tenemos la siguiente de las gunas, que es la guna de tamas o tamásica. Esta runa es la runa de la inercia, dicen los indostanes. Su fruto es la ignorancia, la pereza, la inercia, como lo dice, la inactividad, es lo contrario a la runa anterior, y es la runa que nos muestra, ¿cuál creen ustedes que es la guna que tenemos más sobresaliente? Si tenemos un 97% de conciencia dormida, y esta es la guna de la conciencia dormida, ¿cuál creen que es la guna que nos caracteriza más, no? Es el mundo de ilusiones, es la tibieza en la que a veces nos encontramos, que no somos personas de acción, aunque ustedes puedan haber dicho, yo me identifico con la guna anterior porque soy muy activo, a lo mejor hayan podido pensar que somos muy activos, pero si esa actividad proviene de la inercia del diario vivir, estamos más caracterizados por esta guna. Esta se manifiesta más en nosotros, es la falta de voluntad, es ese dejarse llevar por la inercia de una vida. Cuando una persona empieza a comprender esto y sabe que aunque sea muy activa aparentemente, no está haciendo actividad interna de conciencia, pues tendremos que reconocer que esta guna nos caracteriza o está más desarrollada en nosotros. Su peligro es quedarse siempre con la conciencia dormida, definitivamente. ¿Y cuál es el alimento? Y vayan ustedes sacando sus conclusiones de este tipo de personas con el temperamento tamásico, dice el maestro. Pues todo lo que se comercia con vanidad, con orgullo, con soberbia. Cuando ustedes, por ahí estaba viendo por ahí alguna foto que decía que deberíamos de empezar a poner en las escuelas ya a los niños pequeñitos una clase en donde se cultive su hortaliza, ¿verdad? Que el niño aprenda a tener contacto con la hortaliza. Porque cuando tú le preguntas a veces a los niños de dónde salen los jitomates, él te contesta que del súper, ¿verdad? Porque él está acostumbrado que los sábados generalmente, según esta tendencia de algunos banqueros que están trabajando fuerte con la conciencia en la economía, dicen, los sábados no sé por qué causa, todo el mundo lo ha escogido como el día de pasear a sus hijos a las compras, ¿verdad? Entonces tú le llevas a tu hijo a comprar el jitomate que está en el súper, y el niño piensa que el jitomate nació en el súper, ¿verdad? O sea, todo lo que se comercia, dice el maestro, con brutalidad,
Dice el maestro incluso que el asesinar de la manera en que estamos haciendo a los animales, él menciona específicamente a la carne, a la vaca, porque Virgo está representado también por la vaca sagrada, pero lo hacemos extensivo a todo lo que nosotros comemos, lo comerciamos en granjas que no queremos mirar cómo se crían los pollos, las vacas, los terneros, no queremos saber lo que estamos haciendo, no cosechamos nuestros alimentos con amor, no producimos con amor. El alimento tamásico es todo lo que nosotros comemos, toda la comida chatarra, todo lo que compramos en el súper, todo lo que tiene una marca, todo lo que tiene un proceso químico, eso todo es alimento tamásico. Por eso nosotros somos personas que gustamos de alimentarnos de ese 97% de inconsciencia y de esa misma manera, porque no tenemos la veneración ya de recoger de forma sagrada, decíamos, el jitomate. Y no me lo van a creer, nosotros hemos sembrado, bueno, salieron por ahí unos jitomatitos entre la tierra que mezclamos a veces, salieron como unos 6, 7 así arbustitos de jitomate. El gusto, lo que te maravilla ver cuando estos salen, cuando están creciendo, al que le llegó que no se desarrolló bien, el ver cómo el sol les va cambiando el color. O sea, no estoy diciendo que nosotros ya estemos trascendidos, simplemente digo que si tú siembras tu papaya, tu jitomate, lo que puedas en tu hortaliza, en tu cuadrito, en tu metro cuadrado si tú quieres, pero que tengas contacto, que empieces a reconquistar el contacto con ese tipo de alimento, empiezas a cambiar el gusto en la comida y te sorprenderás que siendo la gula el último de los defectos muchas veces por peso atómico, se vuelve sumamente importante la gula y la pereza en el trabajo interno. Eliminar la gula y la pereza en el trabajo interno se vuelve tremendamente difícil. Todos creemos que estamos trabajando con el orgullo, ¿verdad? Con la ira, con la envidia, con los egos más llamativos. Pero si no hemos eliminado la glotonería, como dice el maestro Samael, estamos perdidos simplemente, porque por ahí se alimenta todo lo demás, porque como dijeron los monjes y en el video del ego de la gula lo explicamos más ampliamente, los monjes en la antigüedad dijeron que la gula era la lujuria que entraba por la boca, así de fácil, ¿no? Entonces los alimentos que nosotros consumimos es importante comprenderlos. Y dice el maestro Samael que quienes tienen temperamento tamásico, pues al desencarnar ingresan a los mundos infiernos. Y como decía Gabriel en una conferencia, no nos sorprendamos, no nos asustemos. Cuando nos toca ingresar a los mundos infiernos, después de haber vivido una vida de infierno, de pleitos, de ira, de vanidad, de orgullo, de pereza, de gula, lo único que sucede, como decía Gabriel, en una reflexión que él hacía y que nos parece que es importante, pues nada más es decir, hola, bienvenido, ya te esperábamos, te hemos extrañado, pero tú ya vibrabas mucho tiempo atrás con este círculo dantesco. Nada más en el comentario dice que las vacas ya no las vemos como un animal, lo vemos como comercio y se pierde la facultad de asombro muy propio del ser humano. Es cierto, si hemos visto por ahí vaquitas sueltas, ahora en el lugar donde tuvimos el retiro hay vaquitas sueltas de repente y todo, tú ves esa mirada, empiezas a ver, a apreciar la mirada incluso que tienen los animales, pues te vas a sorprender de la conciencia más despierta que hay que en nosotros. Que sea elemental es cierto, pero que está más despierta, está más despierta. Entonces, la Prakriti, resumiendo, es la gran inmanifestada en esa noche cósmica, en ese pralaya. En su manifestación se manifiesta en 3 aspectos también, que es esa madre del cosmos, que es esa Nuit, que es esa madre naturaleza, y en tercer lugar, que es la madre divina de cada uno de nosotros. Virgo es el signo de la madre divina, de la representación de la madre espiritual de cada uno de nosotros. Dice el maestro Samael, hay tantos padres y madres en el cosmos como hijos, como seres humanos hay en la vida, en el planeta, ¿no? Esto quiere decir que cada uno de nosotros tenemos nuestro padre y nuestra madre interna.
Nuestro Padre interno, nuestro ser interno, nuestra Madre interna, parte de nuestro ser interno también. Y es increíble comprender que quien anhela el nacimiento segundo, quien anhela la liberación, debe de comenzar primero por desarrollar a su Prakriti, a su Madre Divina particular. La Madre Divina debe nacer dentro de nosotros. Esa Madre Divina, esa Virgen interna, celestial, maravillosa, pura, casta, que va a traer y que va a engendrar en nosotros al Cristo interno, que va a dar la posibilidad de ese nacimiento segundo. Sí. ¿Cómo nace la Madre Divina en nosotros? Interesante. ¿Cómo nace la Madre Divina? Por ahí hemos hablado en el 8 de septiembre que se festeja a la Virgen, hemos hablado de los misterios de la Virgen María, hemos dado algunos símbolos incluso de la Virgen y la Tonantzin, hemos dado algunas conferencias, pero básicamente el nacimiento de la Madre interna es el despertar de Kundalini dentro de nosotros. Kundalini es esa energía foática, atómica, maravillosa, eléctrica o electrónica, que está encerrada en el Triveni, en nuestro coxis, enroscada, dicen simbólicamente los indostanes, 3 vueltas y media, y que despierta y que nace únicamente en base a la transmutación de las energías. ¿Cómo nace nuestra Madre Divina? Con la transmutación de las energías. En nuestro interior, en la base de nuestra columna, despierta la princesa encantada, la bella durmiente, que debe ser despertada con la voluntad de la transmutación. La Madre Divina es particular y mucho se ha hablado sobre nuestro nombre interno, el nombre de nuestro ser. Pero dice el maestro, no se sorprenda el estudiante, el adepto gnóstico, cuando sepa que también se le revele el nombre de su Madre Divina. Qué curioso, como a eso no se le hizo tanta personalidad. O sea, como que creemos que podemos pasar al nacimiento interno sin la veneración a la Madre Divina. Y a veces escuchamos personas incluso maravillosas, no puedo negarlo, incluso que estuvieron cerca del maestro, que no estoy criticando, simplemente diciendo. Pero una cosa siempre nos ha llamado la atención, la falta de veneración a veces a la Madre Divina. El hecho de que un Jesucristo haya venido a levantar nuevamente al eterno femenino, a darle su lugar. El hecho de que un Samael, un Beor haya venido nuevamente a levantar y a darle su lugar al eterno femenino nos habla de que son grandes maestros. Porque no nace un maestro, sino nace primero su Madre Divina en su interior. Ningún maestro puede ser hijo nada más del Cristo interno. Para que sea hijo de ese nacimiento segundo, tiene que ser hijo de una Madre Divina. Y para ello tiene que tener profunda veneración, como lo tuvieron los pueblos antiguos a la Madre Divina. Y aprovecho en este caso para decir que toda mujer debería trabajar con su Virgo interior. Nosotras, todas las mujeres, estamos alejándonos de nuestra Madre Divina. ¿Cómo nos alejamos de ella? Separándonos precisamente a través del ego. Porque nos volvemos vanidosas, orgullosas, no nos gusta ser serviciales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el carácter, ¿no?, se va volviendo más hosco que en épocas antiguas la mujer era venerada, ¿no? Recuerden ustedes a esa mujer por la cual los caballeros pues daban su vida, ¿no? O sea, la dignidad de una mujer se luchaba hasta con la propia vida. Para defender la honra de una mujer, los caballeros medievales luchaban, ¿no? Imagínense ahora, ¿qué hombre va a defender la honra de una mujer que se ha prostituido tantas veces, ¿no? Y en esto tengo que decirlo porque Virgo nos enseña a recobrar a nuestra Madre Divina. Y la mujer está llamada a trabajar con esta Madre Divina. Y el hombre también, el hombre de Virgo debe de trabajar fuertemente con la ayuda de su Madre Divina. Virgo es el signo que tiene en ayuda a su Madre Divina.
Dice, solo por medio de ella adviene el nacimiento segundo. Y todo maestro es hijo de una virgen inmaculada. Recordemos que un Jesucristo nace de una virgen inmaculada, ¿no? Ese es el símbolo. Toda virgen es virgen antes, durante y después del parto. Y esto significa trabajo interno. Obviamente no vamos a decir que físicamente una mujer va a ser virgen una vez que ha dado a luz. Esto es algo interno, algo que no han comprendido en las antiguas escrituras y que de ahí se ha derivado que haya personas que no crean en la virginidad de la Virgen, pero no comprenden que esa virginidad de la Virgen es alquímica, es la pureza que se conquista cuando la Virgen nace, porque cuando la Virgen nace ella no come nada inmundo y ella no sale del templo. Eso quiere decir que cuando Kundalini despierta en nuestro interior no puede comer basura, no puede comer cosas que no sean propias de la Virgen, ¿sí? Y ella está consagrada a ese templo interno, que es nuestro templo corazón desde que nace, para que cuando tenga la edad, es decir, cuando Kundalini ascienda los 33 grados y los 7 grados de poder, es decir, los 33 vértebras en cada uno de los 7 cuerpos, cuando la Virgen tenga la edad, pueda engendrar por obra y gracia del Espíritu Santo, que es la fecundación de ese mercurio, el azogue, ese azufre, ese fuego, pueda fecundar a nuestra Virgen. Y entonces, como dice el maestro Samael, así como esa pureza virginal puede traer al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, dentro de nosotros aquí y ahora. Por eso Virgo nos prepara para el nacimiento segundo, porque dice el maestro, vamos a hablar del nacimiento segundo en los siguientes signos, pero Virgo nos prepara. Porque en Virgo debe de nacer nuestra Madre Divina. Ella es virgen, decíamos antes y después y durante el parto, es condición para el nacimiento interno que intervenga el tercer logos. Pero estamos hablando del nacimiento de la Virgen. Luego hablaremos del nacimiento segundo. Me preguntan que si existe algún templo o lugar que podamos visitar en astral para estudiar las constelaciones. Sí, cada templo, cada planeta tiene su templo interno. También preguntan que si la alimentación de la vida diaria no nos permitiría iniciarnos. Pues la alimentación de la vida diaria no nos permitiría iniciarnos. Tenemos que empezar con lo que tenemos, ¿verdad? Pero procurar ir avanzando. Viene la siguiente slide, luego vamos a mencionar un poquito nuevamente de la alimentación. Dice, la bendita diosa del mundo, dice el maestro Samael, es amor. Ella es amor. La Virgen Madre del mundo es amor. Si ustedes recuerdan también en esa conferencia de la gnosis del budismo donde Gabriel hablaba de Tara, esa Virgen en el budismo, que no se va a ese absoluto, no va al reino de la felicidad. Ella renuncia a ese reino de la felicidad, quedándose por amor a su hijo. Dice, hasta que no pueda yo limpiar la última gota de dolor, de lágrimas de dolor en la humanidad, yo no voy a entrar a ese reino de felicidad. Ella es amor. La Madre Divina en nosotros es precisamente la máxima ayuda que podemos tener. Dice, el devoto de la Virgen Madre puede pedir, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Ella está muy cerca de su hijo, en este caso Virgo, pero de nuestro Virgo interior, dentro del íntimo mismo, y es a ella a quien debemos pedirle ayuda en los momentos difíciles de la existencia. Y esta frase la ponemos del maestro porque realmente él nos enseñó, y si ustedes recuerdan en la muerte del ego, hay por ahí un video que luego por ahí pues es muy conocido, donde el maestro dice que él trataba de eliminar a sus egos, que trabajó con la técnica de Krishnamurti, con esto, con lo otro, con aquello, y no le producía resultado exactamente. O sea, todo lo comprendía, pero a la hora de la muerte seguía cayendo en los mundos internos, en las pruebas. Y entonces dice que es cuando a él le revelan que estaba alejado de su madre. Y él dice, bueno, pero si mi madre ya murió, ¿cómo puedo buscar a mi madre? ¿No? O sea, se refiere a su madre interna, a su madre divina. Sin ella
no hay ayuda. Es nuestra esperanza, realmente se los digo. Ella es nuestra esperanza. Ella es la que tiene el amor suficiente al hijo. Ella es Tonantzin, la madre que llora a su hijo Huitzilopochtli esperando que regrese o esperando su regreso. Ella es la madre que está esperando, tejiendo y tejiendo el telar para encontrarse en esas bodas internas, para desposarse con su esposo, el tercero Logos o el Espíritu Santo, y traer la ayuda, el Salvador, aquel que nos va a salvar. Pero sin ella no podemos hacer nada. Para el gnóstico debe ser, la Madre Divina debe ser nuestro diario vivir. Y a veces en los momentos difíciles no nos acordamos de ella, ¿verdad? Pero cuando... Ella también estaba viendo un experimento que hicieron en estas cuestiones de celulares, y lo menciono porque vale la pena. ¿Saben qué cosa curiosa sucedía, no? Hicieron un experimento, pasaron a 100 y tantas personas en un escritorio. Antes de pasar les pidieron que dejaran su celular y que no podían usar el celular. Los sientan en un escritorio cuya única objeto que hay ahí es un teléfono normal, de esos hasta de rueditas que ya ni existen, creo. Y después de hacerlos esperar un rato, que las personas no saben qué va a pasar, en el experimento les dicen que hagan una llamada. El experimento es que hagan una llamada. Y empiezan, no, pero es que mi celular está ahí, tengo todas las llamadas y no. Sí, el experimento es solamente que hagas una llamada, ¿la puedes o no la puedes hacer? Entonces, las personas inmediatamente o casi inmediatamente, el primer número que recuerdan es el de su mamá. Llaman todos a su mamá. Mamá, ¿cómo estás? Mamá, mami, ¿cómo estás? Mamá, o sea, en nuestro interior lo sabemos. La madre, igual que el padre, pero la madre, porque hoy estamos hablando del signo Virgo, es fundamental. Cuando nosotros recordamos o pudiésemos recordar ese primer amor que recibimos al nacer, de estar en el vientre de la madre o de ser abrazados por tu madre, que te dé la leche materna, si es que tuviste esa suerte, y si no la has tenido, pues porque ya los tiempos han cambiado, pues por lo menos el amor de aquella mujer que te crió, que te dio alimento, que te cuidó. La madre es todo para nosotros, en nuestro subconsciente está grabado. El peor insulto que se le puede hacer, por lo menos aquí en México y yo creo que en todas partes, a una persona es que insulten a su madre, ¿no? Entonces, desgraciadamente, no hacemos conciencia de ese trabajo interno. Cualquier iniciado que se jacte de ser verdaderamente iniciado tiene que saber respetar a la mujer. Aunque ella sea lo que sea, su principio de mujer hace que un caballero le dé el lugar y como ese Parsifal incluso la pueda restaurar, ¿no? Por eso en el retiro se hablaba de cómo el alma estaba representada como una mujer y que esta alma puede recuperar esa virginidad, ¿no? Bien, en la siguiente slide vamos a mencionar que entonces, si nosotros anhelamos la liberación, si nosotros anhelamos el nacimiento segundo, hacer este trabajo, necesitamos eliminar las 3 gunas. Y para ello necesitamos la muerte del ego. Nosotros sabemos que sin la muerte del ego no hay nada, ¿verdad? ¿Y quién nos ayuda en la muerte del ego? Decíamos, la Madre Divina. Es ella la que nos elimina los egos. Es ella a la que en la meditación le decimos al final de la meditación, Madre mía, después de este arrepentimiento, este dolor, ayúdame a eliminar este defecto y a recuperar mi conciencia perdida. Son pequeños nacimientos psicológicos para algún día alcanzar el nacimiento segundo. Y dice el Bhagavad Gita, cuando el sabio ve que solo las gunas actúan y conoce a aquel que está más allá de las gunas, entonces llega a mi ser. ¿Esto qué quiere decir? La gran inmanifestada es la Prakriti. Ella gesta en su matriz mundos, soles, constelaciones, universos, creaciones, cosmos, hombres, dioses y bestias.
Pero detrás de la gran inmanifestada está el gran inmanifestado, el absoluto solar, el ser, ese agnostos teos. Nosotros necesitamos crear, trabajar y trascender las tres gunas para entrar luego al ser, al inmanifestado. No se llega al Padre sin el Hijo y no se llega al Hijo sin la Madre. Bien, vamos a pasar a la siguiente slide. Dice el maestro, comed lo necesario para vivir. Alguien preguntaba por ahí que si con la alimentación que hoy tenemos podríamos entrar a la iniciación. Pues, ¿cómo podríamos decir? Con eso estamos empezando y no podemos negar que eso es el alimento que consumimos. Aquí en México todavía tenemos la gran suerte de que vamos al mercadito o vamos al tianguis y compramos cosas todavía frescas, ¿no? Pero bueno, independientemente de buscar la buena alimentación, que podríamos ver en los resultados en nuestra salud, buscar una buena alimentación, hay cosas que todavía no están tan dañadas, hay que buscar más los cereales, hay que buscar más la combinación de alimentos satúicos y menos la combinación de los alimentos más densos, pues hay que, dice el maestro, por sobre todas las cosas, comer lo justo. Porque si encima de que comemos comida que es tamásica, nos gusta comer en exceso, o gustamos del cigarro, del vino, del alcohol, de todo tipo de alimentos así que son demasiado. Aquí en México, bueno, el molito y el molito diario, ¿verdad? Sí, qué comidas tan ricas, nadie lo va a negar, pero lo muy condimentado, lo muy salado, lo muy azucarado, o sea, debemos de ir practicando una alimentación más sana cada vez, ¿no? Y no comer ni demasiado poco ni demasiado en exceso. Y aquí hace la aclaración el maestro, ni demasiado poco, porque luego también la anorexia se pone de moda, ¿verdad? Bebed agua pura. Esto es importantísimo. Si ustedes quieren a sus alimentos, a la hora de los alimentos, en lugar de un refresquito, poner un té, van a ver que tienen una digestión mucho mejor. Los japoneses comen con té y vean ustedes qué gente tan sana, ¿no? Nosotros a la comidita le ponemos un refresquito y además con hielito, ¿no? Cosa que altera la digestión. Pero bueno, son pequeños tips. Dice el maestro Samael, es importante recordar, bendecir los alimentos. Si no lo hacemos públicamente, pues hagámoslo internamente. Ustedes saben que bendecir los alimentos es transmitirles ese amor. Tú pudiste haber comprado a lo mejor un té ya procesado ahí en la bolsita y lo que sea, pero si tú bendices los alimentos, recuperas a ese elemental, a ese amor de ese elemental. Y eso es importante, que lo que tú vayas a consumir, pues también aprendas a agradecer, a tomar un momento, salud. Pues la verdad es que hoy comemos viendo la tele, comemos distraídos, no sabemos ni qué comemos mal y ni siquiera bendecimos los alimentos, ¿no? El otro día veíamos una familia que parecía como muy, pues bien a nivel, pues de buena posición, ¿no? Y nos sorprendíamos que estaba el hijo hablando con sus dos padres que eran ya mayores y hasta, la verdad, nos admiró porque se tomaron de las manos, bendicieron los alimentos en pleno restaurante y después naturalmente comieron, ¿no? Nosotros no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Tampoco vamos a caer en el fanatismo, ¿no? Pues si ves que donde estás de visita en un lugar y no lo están haciendo, tú lo haces internamente. No vas a llegar a poner tu nota ahí, ¿verdad? A obligar a los demás a hacer lo que no han comprendido o no quieren, o a lo mejor lo hacen adentro. Tú no puedes juzgar, lo que importa es tu trabajo, ¿no? Y dice el maestro, comprender la importancia del estómago, de esa gran caldera, dice el maestro, que es nuestro estómago, y eliminar la glotonería. Dice el maestro que en Virgo, las fuerzas que suben de la tierra se trabajan con estas glándulas adrenales o hormonas adrenales, y se preparan para subir al corazón. Si nuestro estómago, si nuestra caldera está desequilibrada, pues obviamente que esos alimentos no pueden pasar a algo espiritual.
Ustedes lo saben también y siempre se nos enseñó que un niño que va mal alimentado a la escuela, por la falta de una buena alimentación no puede estudiar, porque no le da. Pero ¿de dónde saca la capacidad para el estudio? Pues de lo que comimos, transformado, ¿no? En proteínas, en vitaminas, en minerales, en lo que necesita nuestro cerebro para funcionar. Pero lo que nunca nos enseñaron es que el siguiente nivel es el nivel espiritual. Es decir, que además debe de haber un excedente en esa alimentación como para que alimente la fuerza espiritual. ¿De dónde se va a alimentar el corazón si no? Virgo es el signo de la Virgen Madre del mundo. Virgo debe trabajar siempre con esa glotonería. Nosotros necesitamos trabajar con nuestro Virgo interior y por una vez comprender la importancia de lo que nosotros consumimos. Personas que fuman, que se emborrachan y luego quieren ingresar a la segunda cámara y luego quieren estudiar el Pistisofía y luego quieren la enseñanza, comprendan que solamente se quedan en el campo intelectual, porque no hay transformación, transmutación, transubstanciación para alimentar las partes superiores de nuestra constitución anímica, espiritual. Sí. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Yo creo que nos fuimos rapidito, pero si nos da... vamos a apurarnos un poquito entonces. Bien, vamos a entrar un poquito a los símbolos de las personas de Virgo en su forma positiva. Dice, sirven para la ciencia, la psiquiatría, la medicina, el naturismo, los laboratorios, la pedagogía, etcétera. La cuestión ciencia. Tienen talento crítico, analítico formidable, dice el maestro Samael, y efectivamente pues siempre hace falta el toque de ese análisis de un Virgo para poder desmembrar, incluso cuando hacemos nuestra meditación al ego, ¿verdad? Es que Mercurio ve lo pequeñito, ve el detalle y tiene esa capacidad analítica crítica. En los aspectos superiores, en un Virgo superior hay una alta espiritualidad científica y el maestro Samael menciona que un Goethe, por ejemplo, y se ve que el maestro lo admiraba mucho porque siempre lo menciona, ¿verdad? Que un Goethe trascendió los aspectos inferiores del Virgo y rompió esa inercia, etcétera, creando esa alta espiritualidad, pero científica, como Virgo superior. Son geniales, altamente altruistas y muy desinteresados, los Virgos superiores. O las cualidades que tendría que desarrollar la persona de Virgo, según el libro del maestro Astrología Hermética. Y en su aspecto negativo, las características negativas del Virgo, pues también son muy grotescas en ese sentido. ¿Podríamos pasar a la siguiente slide? En este sentido, en su aspecto negativo, pues nos volvemos demasiado razonativos. Cuando ya la razón, todo tiene que ser lógico, exacto, medido, pues se vuelve un perfeccionismo, etcétera, etcétera. Es razonativo en exceso, dice el maestro. Son escépticos por naturaleza, ese espiritualismo científico, cuando no se desarrolla, es por naturaleza más bien escéptico, pueden ser ateos, tienen una marcada inercia, y si hablamos de que tamas es la inercia, pues estamos necesitando trabajar fuertemente desde Virgo en ese nacimiento de nuestra Madre Divina en el trabajo interno. Esa inercia que es material, muchas veces física, se va llevando luego a la inercia espiritual. Ese Virgo inferior hay que trabajarlo, que como que se vuelve, ¿saben lo que es la inercia, verdad? Si tú avientas un carrito o una pelotita y pues ella se sigue, ¿no? Es la inercia de la vida, todos tenemos esa inercia en la vida. Es difícil romper la inercia. Lo primero es que dice uno no se puede, ¿verdad? No se puede, así está el mundo, así es el mundo y no se puede. Pues es que romper la inercia no es fácil, pero esa inercia es en la que estamos metidos todos, de creer que la vida es lo que vemos, trabajar, comer, desarrollarse, reproducirse y morir. Esa es la inercia de la vida, para acabar pronto, y en eso todo lo que se les ocurra. Y esa inercia se puede volver espiritual en el sentido de que aún conociendo el trabajo interno, pues empieza a entrar la pereza, nos entra como que medito, pero ya
Ya lo hago como mecánicamente, ¿no? El egoísmo en Virgo es también marcado y dice el maestro que sufren en el amor porque Venus es un planeta que está totalmente opuesto a la constelación de Virgo. O sea, ustedes tienen a Virgo y en el lado totalmente opuesto está Venus. Entonces Virgo sufre en el amor, dice el maestro. Está en destierro. Pero por otro lado tiene en su apoyo a la Madre Divina, que es amor, ¿verdad? Vean ustedes cómo el universo es perfecto, ¿no? Pasamos a la siguiente slide y vamos a terminar mencionando un poquito la lámina de Jofra, que siempre resulta interesante. Este es el símbolo de Virgo, la Virgen. Es una pintura muy hermosa, si la podemos apreciar realmente, independientemente del signo. Inspira pureza, belleza. Es la Madre Divina, es Ceres. Ella es Isis, se le adoró como tantos nombres en la antigüedad. Ella tiene en su mano un huevo con una llama adentro, símbolo de la creación, de la fecundidad, este que ven aquí, ¿verdad? En el centro. Ese huevo es símbolo del origen, de creación, de fecundidad, también es símbolo alquímico. La llama, pues obviamente es el fuego, el elemento que da origen a la vida, es el Cristo, es pues tantos símbolos que podemos encontrar. En su mano derecha tiene una espiga como símbolo de que ella da como madre Ceres, pues el pan, el alimento, tanto físico como espiritual. Ella lo es en ese sentido, pues todo. Más al ratito vamos a hablar aquí de los símbolos que están aquí, del toro y del león, que son símbolos de los 4 evangelistas también y de los 4 elementos y símbolos alquímicos. Ella está ceñida por una guirnalda de flores, va vestida pues con una como naturaleza, bueno, obviamente está descubierta una parte, siempre representando ese aspecto maternal, y bueno, su ropa en la parte de abajo pues termina mezclándose con la naturaleza, porque ella es la madre obviamente del universo, del hombre y de la naturaleza. En la parte superior está la estrella, una lucecita que pueden ver ahí, representa a Venus. Entre Isis y Osiris, que está en la parte superior, está Venus como símbolo de la estrella, el pentagrama o el lucero de la mañana. En la siguiente slide, luego regresamos un poquito, en la parte superior vamos a ver que le rige Mercurio, y aquí está representado como el dios que está aquí con sus alitas. Ese Mercurio está como queriendo agarrar esa nebulosa espiral que va a representar la creación, que representa el yin y el yang, muchas cosas, ¿no? Como queriendo decir que Mercurio quiere escudriñar los misterios de la creación, porque Mercurio es el dios de la sabiduría, de la inteligencia. Entre los griegos ya sabemos que es el dios de la elocuencia, también de los comerciantes, también de los ladrones. Ya les recomendamos ver la conferencia sobre el dios Mercurio, porque Mercurio es nuestro Mercurio interior, que tiene 3 niveles. En el nivel inferior es el ladrón, porque nos roba las energías, ¿verdad? Cuando no transmutamos. En su aspecto superior es el dios de la ciencia, del comercio, del arte, etcétera, cuando se va desarrollando, y en su parte más elevada, pues es el Mercurio de los sabios, aquel Mercurio que se trabaja con la alquimia. Aquí tenemos otros 2 símbolos, el del ángel y el del águila, que son también símbolos de esos 4 evangelistas. Los ha pintado en figuras doradas como de oro, porque es resultado de la transmutación, que luego ahorita vamos a explicar. Y bueno, Mercurio, si ustedes se recuerdan, está siempre representado por ese caduceo de Mercurio con las serpientes que se enroscan en la columna vertebral, símbolo de la medicina universal. Y vamos a decir que ese dios, bueno, y en la parte inferior está Osiris como puerta de entrada hacia ese inconmensurable absoluto, ¿verdad? Ese inmanifestado absoluto. Abajo decíamos está Venus, y abajo la representación de la Madre Divina, que es Virgo. La representación de Mercurio, según los pueblos antiguos, tenía también 3 características, y Jofra los pintó aquí. Por un lado está el mono, que ustedes pueden ver como los egipcios lo representaron como el dios de las ciencias, de las matemáticas, de la aritmética. Ese sinocéfalo, ese Mercurio, esa
derivación del dios Mercurio en su forma superior, pues está tomando en su mano derecha una balanza, no sé si la alcanzan a ver, una balanza donde se pesa el corazón y la pluma de la verdad. Ya ustedes saben que en el juicio, en el alma, siempre se pesa en la balanza. El corazón no debe ser más pesado que la pluma, que quiere decir que nuestro corazón no debe ser pesado con el ego, debe ser ligero del alma, como ese espíritu, y que, bueno, pues esa figura que tiene en su mano izquierda es el sello de Mercurio, y ese sinocéfalo o chango, como que mono creo, está sentado en un símbolo o en algún símbolo que, bueno, no es tampoco tan importante de conocer, pero sí que sepan que ese símbolo representa el paso a los mundos cuando se desencarna. Entonces ese sinocéfalo o ese mono lleva también en su símbolo que él es el que también, como se dice, transporta, vamos a decir, las almas de los desencarnados. Y es que Mercurio es el mensajero de los dioses, se recuerdan, ¿verdad? Él es el único que puede ir al infierno y al cielo como si nada. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo interno. Con el Mercurio bajamos al trabajo de la muerte del ego, con Mercurio subimos a los cielos también. Infierno conquistado, trabajado, cielo conquistado también. En la siguiente slide vamos a ver, ya para finalizar, la parte inferior, decíamos, donde la Madre Divina, los símbolos del agua, del camino, etcétera, y las otras dos representaciones o símbolos de ese Mercurio. Del lado derecho tenemos que también Mercurio entre los egipcios estaba asociado a Tot, al dios Ibis de Tot, por eso ven dos ibis, dos aves que se llaman ibis en el antiguo egipcio, también con un libro abierto con el símbolo de la cábala hebraica, como mencionando los misterios, la sabiduría, todo Mercurio es elocuencia, la Madre Divina contiene la sabiduría de todo, ¿verdad? Por eso es Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo. Y entonces todos esos pergaminos, libros, etcétera, están representando la sapiencia, el conocimiento del árbol de la vida, la cábala hebraica, que por cierto dice el maestro Samael, que quienes adoran a la vaca o a la Madre Divina adoran a la vaca sagrada, y de ahí viene cábala, que es la vaca al revés, o viene como se veneró a la cava, que es la piedra, bueno, no la piedra, sino el templo que sagrado, ¿verdad? La cava. Entonces es la vaca también, dice el maestro Samael, que aquellos que son los adoradores de la vaca sagrada porque trabajan con la Madre Divina, pues despiertan los poderes de la vaca sagrada, tienen la capacidad, los poderes de la Madre Divina son increíbles, ¿no? Simplemente pues el poder visitar los mundos internos, en Ginas, etcétera. Y la letra M de Virgo, pues es la materia, la María, la M famosa, la M de nuestras manos, ¿no? Del lado izquierdo tenemos la última representación o manifestación, digamos, de ese Mercurio, que es este chacal o este Anubis, que está como este perrito acostado, es un chacal, es la representación de Anubis entre los egipcios, ya ustedes saben, es el dios de la ley, pero a Anubis también se le reconoció por representar también el que lleva al alma de los muertos, también Anubis tiene esa característica, por lo tanto se le asocia con Osiris, y por lo tanto como Osiris es el dios que resucita, que se restablece, representa de la muerte el nacimiento, ustedes lo saben, pues entonces es la alquimia básicamente, por eso se le han puesto ahí los matraces y todas las cuestiones de la alquimia, porque en la transmutación de la muerte a la vida está hablando del nacimiento interno que solo se puede dar a través de la alquimia, como decíamos. Y como parte del trabajo de la alquimia, como en esos laboratorios internos se tienen que trabajar los 4 elementos, pues encontramos, decíamos, las figuras como pequeños sellos dorados de oro, los 4 aspectos de las representaciones de
de los 4 elementos, a través de los 4 animales de la Biblia o las 4 figuras bíblicas que decíamos. El ángel, si podemos pasar a la parte superior de la lámina, vamos a encontrarla y vamos a decir que el agua representa en esta parte, el ángel es el agua, es la cabeza de la esfinge, ustedes también lo saben. O sea, toda la enseñanza siempre es la misma y aquí pues la supieron plasmar muy bien, en forma muy hermosa. Es Juan el evangelista, es el trabajo con el elemento agua. El águila es el trabajo con el elemento aire y es Mateo evangelista en la siguiente slide. Es Juan, Mateo, encontramos luego al león que es Marcos, abajo en la parte del medio, no, en la del medio. Es el trabajo con, en la del medio, es el trabajo con el fuego, a la derecha, perdón, es Marcos, el evangelista, y en la parte izquierda, el toro, pues es Lucas, o el trabajo con el elemento tierra, que son símbolos también alquímicos. Finalmente, dicen que Jofra pintó al Mercurius sublimatus, que quiere decir en la parte superior el mercurio sublimado, tocando ya ese absoluto solar, el trabajo de la gran obra. En Virgo encontramos la representación del trabajo de la gran obra, ya como la iniciación, que comienza siempre con el nacimiento de nuestra Virgencita particular, que comienza con la transmutación, que busca la muerte del ego, la eliminación de las 3 gunas, por eso es la muerte del ego, por eso la Madre Divina es la única que nos puede ayudar y por eso también necesitamos en su auxilio sublimar el mercurio o transmutar el mercurio de los sabios, perdón, no sublimar, transmutar, ¿sí? Entonces, bueno, pues hasta aquí terminamos con Virgo. Recordar siempre a nuestra Madre Divina. Con eso pues concluimos, no sé si haya algo que quieran comentar por internet o aquí, y si no, pues nos llevamos yo creo que una gran reflexión también, ¿verdad? Que pasen buenas noches. Buenas noches, gracias. A ustedes.